A nombre del Grupo de Apoyo Mutuo Redes de Empatía y Solidaridad, te damos la bienvenida a esta videoconferencia y te agradecemos que nos escribas tus preguntas en los comentarios. En la videoconferencia de la semana pasada, René de la Torre ya nos compartía que una persona es más libre cuando conoce la realidad de la cosa que elige. Por lo tanto, conoce y valora el bien que hay en aquello que elige. Esta semana quise profundizar en ese punto. Comenzaré por explicar el porqué del título de esta videoconferencia. El ser humano es libre para dignificarse a través de sus decisiones. Vamos a partir de la definición de libertad como una posibilidad de los seres humanos para acceder a ser plenos, a desarrollar sus características de tal manera que esto les haga encontrar la felicidad en ser quienes son. Por lo tanto, el tener como brújula el tomar decisiones que lleven al ser humano a exaltar esas cualidades de gran valor, como por ejemplo la capacidad de cuidar, de ser responsable, de ser valiente, de saberse un individuo y ver a otros con esa misma dignidad de ser seres humanos. A esto me refiero cuando digo que hay verdadera libertad en elegir lo que nos hace ser más humanos, en elegir desarrollar las cualidades que ya están en nosotros y nos hacen, pues, propiamente ser humanos. Por lo tanto, sí, implícitamente está que cuando una persona se comienza a alejar de estas características, pues de alguna manera también se está alejando de su humanidad. Y si pensamos que el propósito es desarrollarse plenamente, pues está alejándose de ese propósito. Para esto es importante pensar en algunas características principales del ser humano. La primera es que es un ser dotado de inteligencia. Esta característica, al igual que las otras, es necesario que se desarrolle, que se practique. Un ejemplo claro de cómo es una característica que está en el ser humano son los niños pequeños, que en cuanto pueden hablar, son sumamente curiosos y preguntan todo lo que quieren saber. Realmente esa curiosidad que ellos pues desbordan, porque son niños, nos acompaña en tanto que seres humanos. Solo que precisamente hay que tener curiosidad por nosotros mismos y preguntarnos qué ha pasado que hemos dejado de externar esas preguntas de cómo es la realidad, cómo es nuestro mundo, cómo es que están funcionando las cosas, cómo es que nosotros mismos estamos concibiendo la manera en la que vivimos, por ejemplo. Entonces, si hemos perdido en gran parte esa curiosidad por conocer y saber cómo son las cosas realmente, bueno, pues se puede recuperar. Pensémoslo también que pues es una necesidad verdadera. Ya lo veíamos con nuestro segundo ponente, con Andrés Vidal, su tema respecto al impacto psicológico de las falsas noticias también nos permitió conocer un poco de cómo es que estas falsas noticias se difunden y cómo se reproducen. Se reproducen porque nos puede ser difícil reconocer lo falso que hay en ellas justamente, debido a la escasa información real que sí tenemos. Debido como a la información en la que sí podemos confiar, ¿no? Y definitivamente es muchísimo más complejo de lo que a lo mejor podamos ver en las noticias. Pero es necesario cuestionarlo y es necesario cuestionarnos qué es lo que creemos. Bueno, entonces podemos decir que esta característica, esta naturaleza por conocer, esta curiosidad, por conocer, está naturalmente en nosotros. Por lo tanto, también tiene un propósito, lo cual nos lleva a la siguiente característica, que es la voluntad. Y bueno, la voluntad del ser humano está inclinada naturalmente a buscar el bien. Aquí hago un pequeño
los seres humanos que comienzan a actuar contrario a esta naturaleza es porque esos elementos son los que les rodearon muchas veces. Con esto no quiero decir que no hayan tenido opción. Con esto quiero decir en que definitivamente nuestro entorno cuenta demasiado y por eso precisamente en gran parte este tema. Porque aún así es posible elegir y es posible ser libre. Entonces, partiendo de que la voluntad del ser humano está inclinada naturalmente a buscar el bien, las ideas que haya conocido a través de la inteligencia son los recursos que va a tener para tomar una decisión. Esto es importante porque en todo caso, si este ser humano, si esta persona está tomando decisiones que le dañan, es necesario que se cuestione a sí mismo cuáles son las ideas, qué es lo que conoce, cómo es que lo conoció, porque entonces quiere decir que esos recursos que ya están en él, esas ideas como recurso para decidir, pues son las que están, las que comenzaron mal. Desde ahí estamos mal. Entonces, una vez que conocemos estas distinciones, pues se entiende por qué es importante que nuestras ideas sean verdaderas y realmente sean buenas. ¿Por qué? Porque van a producir, por lo tanto, pensamientos que busquen la verdad, que busquen el bien, que lo distingan. Y por lo tanto esos pensamientos van a convertirse también en acciones y en actitudes. Entonces, estas dos características precisamente se juntan, trabajan y hacen posible que el ser humano sea realmente libre. Porque tiene que ver con el tener conciencia precisamente de su inteligencia y de su voluntad. Por lo tanto, si tú sabes que tienes estas grandes herramientas, pues buscas desarrollarlas, buscas nutrirlas, buscas cultivarlas, porque con base a ellas vas a elegir lo que te lleve a un determinado objetivo. Y pues claro, si tu mapa, si tu guía te llevan por caminos que buscan lo bueno, que buscan el bien, que buscan el crecimiento, el desarrollo, que buscan lo verdadero, lo real, pues el objetivo claramente también es ese, claramente también es vivir de acuerdo a eso. Entonces tiene muchísimas implicaciones el elegir ideas verdaderas, ideas que realmente tengan pues el bien como un valor sumamente importante, porque el objetivo al que queremos llegar pues también es un valor que tiene bien y pues claro que queremos que sea real, que sea verdadero, que no nos estemos yendo como por caminos que finalmente nos prometen una cosa, pero pues no nos van a dar esa plenitud y no nos van a llenar. Por otra parte, hasta ahorita me parece importante aclarar que cuando digo desarrollo de la inteligencia, no me estoy refiriendo únicamente al conocer desde las disciplinas que nos enseñan en la escuela, por ejemplo. No. Me refiero a que un ser humano, en tanto que ser humano, puede conocer a través de su intelecto la realidad de una cosa. Por lo tanto, pues llegar a la verdad y poder distinguirla. De la forma que esta cosa, que esta situación, que esta idea se le presente. Bueno, también hay que decir que no es la libertad. La libertad no es el elegir satisfacer por sobre otras cosas nuestros deseos materiales principalmente.
ya que de este modo seríamos más bien esclavos de nuestros deseos, de las demandas de nuestros apetitos. Tampoco podemos reducir la libertad a elegir hacer lo que queramos. Justo tiene que ver con la voluntad, porque la voluntad no puede estar inclinada precisamente, porque nuestra voluntad puede no estar inclinada hacia lo que sea bueno y verdadero, por lo que ya veíamos en relación a la inteligencia, a lo que conocemos, a las ideas que tenemos. Por lo tanto, en realidad, el libre albedrío, el cual es la capacidad de elegir, lo estaremos usando para hacernos daño. Y un filtro para detectar cuando esto ocurre es que no hay armonía en nosotros. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo enferman. La felicidad y la satisfacción personal en realidad no existen, porque nos hemos alejado de nosotros mismos y de quienes somos en realidad. Para esto es importante distinguir que el placer y la felicidad de ninguna manera son lo mismo. La felicidad puede convivir con el placer, pensando el placer como gusto, como agrado por algo. Pero el placer no necesariamente está presente en donde está la felicidad. Porque la felicidad va más allá de el tener o el sentir. La felicidad es capaz de llenar y desbordar a quien la experimenta. Me refiero a que esta persona, quien experimenta la felicidad, se sabe pleno al poder disfrutar de sí mismo, aunque las circunstancias no sean las más deseables. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero concretamente aquí me refiero a el estar en armonía consigo mismo. Esa paz que produce el haber tomado una decisión en la que elegimos hacer lo que quizá implicó un mayor esfuerzo para nosotros, pero también una mayor satisfacción. Por ejemplo, ahorita que los estudiantes estamos en nuestras casas, tomando clases a distancia con nuestras familias, es necesario pues que nos organicemos para poder tener tiempo de convivencia con nuestra familia, pero también ser responsables respecto a nuestra vida académica. A lo mejor habemos quienes nos gusta dormir mucho, pero si queremos tener un balance en cuanto al tiempo que dedicamos a cada una de las áreas de nuestra vida, pues es necesario hacer un esfuerzo extra. En este caso, la disciplina de organizarnos. Y estamos de acuerdo que la disciplina no necesariamente tiene que ser agradable. Puede que no nos produzca placer, pero los resultados sin duda nos traerán satisfacción personal. A eso me refiero con esta distinción entre felicidad y placer. Y bueno, hemos visto lo importante y necesario que es conocer respecto a nuestra naturaleza humana y el propósito de nuestra existencia, el preguntarnos por ello, el sentir curiosidad, ya es un gran paso. Bueno, entonces hay dos formas principalmente en las que la vida misma nos ofrece el poder hacer como esta reflexión acerca de nosotros mismos. Una es practicando cotidianamente el elegir el contenido de nuestros pensamientos a través de elegir la información que dejamos entrar a nuestra mente. Esto se refiere mucho como al análisis, tanto al pensar en qué es lo que ya tenemos en nosotros, en esas ideas con las que contamos como recurso para decidir, el analizarlas, el ver qué tanto hay de bueno y verdadero en ellas, el preguntarnos por eso, y la otra parte también el pensar, digamos, con qué nos estamos nutriendo a nivel de pensamientos, a nivel de mente. Para esto pues tiene que ver incluso la música que escuchamos. Sabemos que actualmente hay música que dice cosas horribles acerca de las personas y a los cantantes les pagan por decir esas cosas. Y vemos que hay personas que las escuchan como si fuera algo totalmente normal, cuando a lo mejor pues verdaderamente son cosas muy, muy, muy desagradables y
Y sí, estoy pensando, por ejemplo, en el reggaetón. Estoy pensando en los narcocorridos. No tengo de ninguna manera nada en contra del género. No creo que el género en sí mismo sea malo. Lo que estoy diciendo es que si hay personas consumiendo ese tipo de letras a través de la música, quiere decir que quizá entonces no están analizando también qué es lo que esa música dice, qué es lo que esas letras dicen. Porque justo como ya lo veíamos, por naturaleza, pues el ser humano no va a querer algo que le dañe. Entonces quizá no están identificando eso como un daño. Y también pues eso sería como algo para cuestionarse, el qué está pasando para que dejemos de identificar el mal como un mal. Bueno, también por ejemplo tiene que ver la industria de la televisión. Lo veíamos también nuevamente, me remito a la segunda conferencia con Andrés respecto al contenido mediático que adquirimos. Si el día de hoy nos despertamos a las 8 de la mañana y prendemos la televisión, pues nos van a bombardear con noticias catastróficas en donde quizás si salimos nos sorprende que el mundo siga de pie. Entonces, ese contenido mediático pues ya lo desayunamos, ¿no? O quizá antes del desayuno. Y en la tarde a lo mejor vemos otra vez a través de Facebook, ¿no? En la noche antes de dormir pues otra dosis de noticias malas, de noticias, es decir, cuando digo malas me refiero justamente a que pues información de todos, de a lo mejor muchos daños que existen, ¿no? De puros aspectos negativos, de puros aspectos que más bien deberían de preocuparnos. Pues desde luego que vamos a vivir con cierta ansiedad, con cierta angustia, con preocupación, y más allá de que sean como temores racionales, pues se puede haber como amplificado esto a través de que pues de eso alimentamos nuestra mente. Entonces el empezar pues también a decidir qué es lo que sí queremos en nosotros, porque finalmente pues son ideas que se transforman en pensamientos y nosotros los estamos reproduciendo, y nosotros pues también podemos sentir y ver las consecuencias en la actitud que tenemos y en las acciones, ¿no? Pensémoslo, cuando se dio la noticia del confinamiento, que las personas comenzó a haber desabasto. Entonces definitivamente los pensamientos, las ideas, llevan a acciones, y a veces son acciones que pueden tener un impacto muy negativo. ¿Por qué? Pues porque si hay desabasto hay muchísimas otras personas que también tienen necesidad de adquirir productos básicos, pero ya no van a poder hacerlo, por ejemplo, o en su momento ya no pudieron hacerlo. Entonces, el adquirir esto como una práctica habitual de tratar de estar conscientes de lo que estamos pensando y de qué nueva información estamos consumiendo es importante, porque nuestras decisiones van a depender en gran parte de eso. Nuestro estado de ánimo también va a depender en gran parte de eso. Y pues si nuestras ideas son verdaderas y buscan el bien, también nuestras acciones estarán dirigidas a este propósito. El preguntarnos con base a qué ideas tomamos decisiones, y si estas nos están llevando a construirnos como seres humanos que buscan ser plenos y ser felices, pues aumentan bastante las posibilidades de que lo seamos, porque entonces ahora ya vamos a estar dirigiendo pues nuestra energía precisamente a ese propósito. Y bueno, pues otro campo fértil para hacer esta reflexión de nosotros mismos son las experiencias que nos impacten en todo lo que nosotros somos. Estas experiencias pues también nos hacen mirar hacia nosotros mismos. Son experiencias que se salen completamente de nuestro control y que nos rebasan, ya sea porque perdimos un ser querido,
porque perdimos la posibilidad de continuar con nuestros hábitos y con nuestra vida tal y como la conocíamos. Estas experiencias que detonan un duelo en nosotros, en el que emocionalmente nos enfrentamos al reto de vivir con ese cambio en nuestra existencia, pues también son una gran oportunidad para hacer esta reflexión y aprender cosas de nosotros mismos como seres humanos. Un ejemplo de ello pues es el confinamiento en el que nos encontramos, el cual ha cambiado nuestra vida. Sin duda podemos llegar a sentir que hemos perdido incluso nuestra libertad, porque la situación justamente pues no está en nuestro control. Pero como lo mencionó en la conferencia pasada René, este hecho puede ser un momento que nos aporte como seres humanos. Precisamente porque circunstancias como estas nos hacen preguntarnos sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades e incluso lo que se sale de esas capacidades, lo que se sale de nuestro control. Esto es porque estamos sujetos a determinadas condiciones. Por lo tanto, entonces nuestra libertad es limitada. Cuando decimos libertad no estamos pensando en alguien que diga, ok, yo elijo no vivir esta situación. No, como seres humanos, justamente estas situaciones nos recuerdan que estamos limitados por las condiciones. Estas condiciones que pues simplemente no podemos controlar, como por ejemplo el lugar en el que nacimos y el día en el que nacimos. Estas condiciones pues nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Y justo desde hace algunas semanas el mundo hizo un alto debido a la pandemia, lo cual ha implicado, como ya lo veíamos, pues un duelo debido a los cambios en la vida de millones de personas. Nosotros, aún así, podemos elegir hasta el último momento de nuestra existencia. Podemos elegir cómo responder ante esas circunstancias que no podemos cambiar. A esto, el psicólogo Viktor Frankl lo llamó libertad suprema o libertad última. Y precisamente es la posibilidad de todo ser humano para elegir la forma en la que va a responder ante determinada circunstancia, ante determinado estímulo. Esa libertad siempre existe en el ser humano. Es importante aquí hacer una distinción entre respuesta y reacción. Justo esa es la diferencia. La respuesta fue una decisión determinada, fue algo que sí se pensó, algo que sí se analizó. La reacción no. La reacción fue lo primero que surgió ante determinado estímulo, por ejemplo, del exterior. Y bueno, precisamente para Viktor Frankl, en esto se manifiesta el poder del espíritu humano, en buscar el conocer lo bueno y lo verdadero para ser libre y elegirlo. Situarnos frente a nuestras circunstancias y saber que aún en medio de ellas no nos van a destruir, porque podemos elegir darle sentido al dolor de tal manera que todos podamos aprender, de tal manera que de todo lo que venga hacia nosotros podamos adquirir aprendizaje, podamos usarlo a nuestro favor para cumplir pues ese propósito que ya tenemos en mente a través de analizar realmente qué es lo que nos hace plenos y felices. La primer ponente de esta serie de videoconferencias, la psicóloga Diana Vargas, nos decía que es necesario responder ante estas situaciones con resiliencia, buscar la manera de dar lo mejor que tenemos en donde y con quien estemos. Eso nos traerá satisfacción personal. René, el ponente de la semana pasada, nos decía que no podemos ser los mismos antes y después de una experiencia como la que representa el confinamiento. Podemos elegir qué hacer con lo que nos está ocurriendo.
toda nuestra vida hemos tomado decisiones. La diferencia está en el grado de conciencia con el que elegimos y los motivos para hacerlo. Y bueno, hemos estado mencionando que ser libre es elegir crecer y desarrollarnos. ¿Pero para qué fin? Si lo bueno y lo verdadero son nuestra guía, nuestra meta necesariamente lo es. El filósofo y psicólogo Erich Fromm, en su libro El arte de amar, escribió un apartado que se titula El amor, la respuesta al problema de la existencia humana. Previamente explica que el ser humano se enfrenta a un estado de separación, que puede ser desolador debido al vacío y la soledad que siente el ser humano al ser un individuo vulnerable y separado de otros, el cual el ser humano busca cambiar de diferentes formas, busca llenar ese vacío, lo que sea necesario que le haga sentir que ha superado ese estado. Pero se da cuenta que todas sus opciones solo le traen esa sensación parcialmente. En cuanto deja de consumir eso, por ejemplo, deja de sentir que ha superado ese estado y se siente peor todavía. El autor menciona unos ejemplos como lo son las drogas, por ejemplo, cualquier tipo de droga, cualquier actividad que le produzca quizá tanto placer, y precisamente por eso era importante como hacer esta distinción entre placer y felicidad, tanto placer que le confunda como para hacerle sentir que ya no se siente vacío, solo, desesperanzado, que ya no siente esta angustia por el enfrentarse a una existencia donde pues de alguna manera él tiene que buscar su propio camino. Entonces, pues como el título ya lo muestra de alguna manera, la única forma en la que el ser humano logra superar y cambiar este estado de separación es a través de elegir, aprender y practicar el amar. Justamente uno de los obstáculos para hablar del amor como una respuesta para superar ese problema de la existencia humana es la connotación que actualmente tiene el amor, el cómo se usa para describir como diferentes situaciones que pues definitivamente no tienen nada que ver con esta respuesta, con esta solución al problema de la existencia humana. Entonces, pues el autor lo explica de la siguiente manera. Él desarrolla 4 elementos que son necesarios para la experiencia del amor: el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento de a quien se ama. Él lo menciona precisamente: la experiencia del amor es el acto más humano y humanizador, ya que es necesario poner en práctica y desarrollar las características del ser humano que le hacen ser humano. Desde luego, solo aquel que es libre, que ha elegido desarrollar estas características, estas capacidades y compartirlas con otros desinteresadamente, pues es alguien que puede amar, solo alguien que es libre. Entonces, pues esta es la respuesta, este fue el sentido de esta videoconferencia. Hay muchísima información al respecto. Acá abajo les dejamos los enlaces tanto a los documentos en donde pueden encontrar mayor información y pues por ejemplo a la fuente primaria, al libro directo de El arte de amar de Erich Fromm, algunos videos sobre Viktor Frankl en donde profundiza más en otros temas. Nunca el amante busca sin ser buscado por su amada. Si la luz del amor ha penetrado en este corazón, sabe que también hay amor en aquel corazón. Cuando el amor a Dios agita tu corazón, también Dios tiene amor para ti.
Sin la otra mano, ningún ruido de palmoteo sale de una mano. La sabiduría divina es destino, y su decreto nos hace amarnos el uno al otro. Por eso, está ordenado que cada parte del mundo sea una con su consorte. El sabio dice, cielo es hombre y tierra, mujer. Cuando la tierra no tiene calor, el cielo se lo manda. Cuando pierde su frescor y su rocío, el cielo se lo devuelve. El cielo hace su ronda, como un marido que trabaja por su mujer, y la tierra se ocupa del gobierno de su casa. Cuida de los nacimientos y amamanta lo que pare. Mira la tierra y al cielo, tienen inteligencia, pues hacen el trabajo de seres inteligentes. Si esos dos no gustaran placer el uno del otro, ¿por qué habrían de andar juntos como novios? Sin la tierra, ¿despuntarían las flores? ¿Echarían flores los árboles? ¿Qué, entonces, producirían el calor y el agua del cielo? Así como Dios puso el deseo en el hombre y en la mujer para que el mundo fuera preservado por su unión, así en cada parte de la existencia planteó el deseo de la otra parte. Día y noche son enemigos afuera, pero sirven ambos un único fin. Cada uno ama al otro en aras de la perfección de su mutuo trabajo. Sin la noche, la naturaleza del hombre no recibiría ganancia alguna, y nada tendría entonces el día para gastar. A nombre del equipo Redes les agradecemos el participar en este proyecto en el que buscamos desarrollar herramientas para prevenir la depresión, herramientas para ser resilientes, porque estamos convencidos que es necesario compartir las experiencias que agreguen valor a nuestras vidas. En esta ocasión quisimos compartirles y profundizar un poco también en lo que han dicho nuestros anteriores ponentes, acerca de cómo estos días de adversidad para la humanidad también nos pueden enseñar a repensar cómo es que estamos concibiendo nuestra realidad. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales y a que en la próxima conferencia del viernes 29 de mayo estén atentos a lo que nuestra ponente les va a compartir respecto al panorama que podemos visualizar en cuanto al desempleo. Nuestra próxima ponente pues es licenciada en Derecho, entonces también nos va a compartir desde su disciplina de estudio.